Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que de momento vamos a estar ocupados con los temas de Año Nuevo, porque siempre es bueno pensar en qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a presentar el año, cosas que ignoramos y cosas que sabemos. Así que hoy vamos a hablar cómo empezar el año. Estamos empezando el año, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver cambios este año en su vida? Bueno, hay cosas que a veces descuidamos y pasan los años y se mantienen en nuestra vida sin movimiento, estáticas. Y el Señor quiere que tengamos nuestra vida en orden. Vamos a hablar de poner orden. Vamos ahora al libro de Éxodo, en el capítulo 40, y vamos a comenzar en el verso 1 hasta el 11. Y usted va a ver cosas ahí, va a oír, y va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y yo luego le explico qué es lo que tiene que ver. Éxodo 40, del verso 1 en adelante dice esto: en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca del testimonio la cubierta con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo y del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Bueno, usted me dice, habla de altar, habla de bronce, habla de cortinas, y de mi vida, ¿qué? Bueno, yo le digo ahorita qué dice de su vida. Pongan en alto su Biblia. Dígalo conmigo: Señor Jesús, esta es tu palabra. Yo la creo, por ella te conocí, y ahora soy salvo, soy perdonado, soy nueva criatura, mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos pueden recibir lo mismo que yo he recibido. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra sin error, eterna e infalible. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a veces en nuestras casas dejamos cosas por cualquier lugar, mientras les buscamos un lugar para donde guardarlas. Y ahí se quedan una cosa por aquí, otra por allá, y al rato le busco el lugar, y muchas veces nunca se le busca el lugar, y se queda que es un desorden. Muchas cosas quedan por ahí regadas, y cuando las necesitamos, ¿dónde están? ¿Dónde la dejé, verdad? Todo eso porque no les hemos asignado un lugar. Cuando le asignamos un lugar a las cosas, sabemos dónde están, ¿verdad?
Yo lo que casi nunca pierdo son las llaves, porque tengo un lugar. Por lo menos a las llaves. Bueno, igual pasa en nuestra vida. Descuidamos el orden de las cosas. Las disciplinas y los malos hábitos a veces se van quedando ahí, por ahí se quedan. Bueno, aquí Dios le dijo a Moisés, el primer día del mes, del primer mes, armarás el tabernáculo y cada cosa la vas a poner en su lugar asignado, porque cada cosa va a tener una función específica. Entonces no cambiaron los muebles como hacemos nosotros a veces en la casa. Ya me cansa. Yo te conozco una personita que cada mes le da vuelta a la sala. No cambiaron los muebles. Cada cosa en su lugar. Bueno, siempre armaron el tabernáculo con entrada hacia el este. Así lo dijo el Señor, hacia el este. Entonces la entrada siempre estaba por ahí. Bueno, las disciplinas y los malos hábitos en nuestra vida a veces se van quedando por ahí. Pero cada artefacto, cada cosa estaba en su justo lugar. Dice que la mesa al lado norte, el candelero al lado sur. ¿De qué nos habla esto? A nosotros ahora nos habla esto de la importancia de poner en orden nuestra vida. Somos el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese templo debe estar en orden y cada cosa en su lugar. La importancia de poner orden, miren, a veces eso viene con la madurez, con los años, porque, por ejemplo, usted ve los niños hacen un tiradero. Entran a la casa, dejan el juguete donde se les cayó, donde lo botaron. Y las mamás batallan. Usted entra al cuarto de un niño y es un tiradero. Con el tiempo, con los años, con la enseñanza, va aprendiendo a poner las cosas en orden. En mi casa tengo una persona muy ordenada. Es mi hijo varón. No, ese dobla su ropa, cada cosa aquí, él sabe dónde. Por lo menos cuando estaba en casa, ahora no. Pienso que sigue lo mismo. Pero se va adquiriendo con la práctica y con la madurez. Los niños tienen que aprender esto, ¿verdad? Si no lo aprenden, pues igual como tienen el cuarto, van a tener la cabeza en un solo caos, ¿no? Ahora, hay cosas que conviene hacer y cosas que no conviene hacer, porque hay cosas prácticas y que tenemos en nuestra vida que no nos permiten avanzar, nos mantienen en lo mismo. Lo primero que tenemos que aprender en la vida cristiana es aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos saben perder el tiempo? Cuando hablan, ¿y cómo estás? Aquí perdiendo el tiempo. El tiempo se pasa, no se pierde. Entonces, perderlo. ¿Sabe? ¿Usted ha oído decir eso, que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran? No han oído eso. Es un decir de la gente, pues allá en mi tierra lo dicen, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo, cuando se arrepintieron, se dan cuenta que todo el pasado es una tristeza. Por eso hay muchos creyentes que se dan cuenta y viven agradecidos con el Señor, porque su vida les ha cambiado. Bueno, a veces tenemos que aprender a hacer las cosas que tenemos que hacer hoy y no dejarlas para mañana, porque mañana siempre va a ser mañana. Usted dice, mañana lo hago, y llegó mañana lo hago. Y el mañana se le prolonga por mucho tiempo.
Hay cosas que hay que hacerlas y hay que hacerlas. Ahora, todo tiene su tiempo, por supuesto. Hay gente que se afana por tenerlo todo en el momento. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para descansar. Pero algunos se toman todo el tiempo para descansar. Y eso pues tampoco, ¿no? Hay tiempo para recrearnos. Sí, pero la vida no es solo recreo. ¿No? Hay tiempo para trabajar. ¿Saben? Y la vida no es solo trabajo. Entonces, todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer prioridades. Y es lo que no tenemos a veces en la vida y vamos haciendo las cosas apagando fueguitos como los bomberos, ¿no? Como, ¿dónde está el incendio? Allá vamos, le echamos agua, lo apagamos y ya. No. Tenemos que tener prioridades establecidas. Entonces, ¿cómo vamos a establecer prioridades? Dándole importancia a lo que tiene importancia y sabiendo que eso tiene importancia. Porque cuando uno no tiene las prioridades bien establecidas, hace lo urgente siempre, lo urgente y no lo necesario. Ustedes saben que lo urgente a veces es enemigo de lo necesario. ¿Por qué? Porque estamos tan urgidos de una cosa y hay que hacerlo. Bueno, entonces, vamos a establecer prioridades. Les aconsejo una, que sea Dios primero en su vida. Y todo lo demás, que venga después, porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Esa es una prioridad. Otra prioridad importante, pues sería la casa, el hogar, la familia. Pero tenemos que aprender, primero, a despojarnos del viejo hombre. Efesios 4, 22. Nos ayudan ahí. Efesios 4, 22. Dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Cuáles son las costumbres del viejo hombre? Pues vivimos en un mundo antes de conocer a Cristo, en que las cosas eran hechas de una manera, teníamos hábitos tan arraigados. Hay gente que viene a Cristo y tiene hábitos tan arraigados que le cuesta dejarlos. Mire, ahí está. En cuanto a la paz, la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado, otra parte dice que estamos vaciados. Vicio es una cosa como acostumbrado a las cosas que se hacen en el mundo. La gente pues crece en un ambiente, a veces en un ambiente familiar tóxico, o a veces en un ambiente social tóxico, o de mala manera de vivir, con malas prácticas. Por ejemplo, hay gente que aprende a hablar obscenidades desde la niñez. ¿Por qué? Porque cuando el niño dice su primera palabrota, ¡ay! ¡Mire qué dijo! Pues cómo no, si su papá las dice, si su mamá las dice. Y son hábitos que se van quedando. Otra vez, otros hábitos, hay muchos hábitos. Puede ser el no tener orden para las cosas. Usted sabe que hay muchos niños que cuesta sacarlos para la escuela en la mañana. Que se vistan, que se bañen, que se arreglen, a puros empujones. Bueno, pero en la vida adulta traemos muchas cosas que se fueron arraigando ahí desde la niñez y que son parte del mundo. Son los deseos de la carne, de las que habla Pablo en Gálatas 5. Gálatas 5:10, desde el 17 empieza con esa galería que dice, y las obras de la carne, que son hechicerías, habladurías, mentiras,
y todo eso. Así crece la gente. En el mundo, decir una mentira no tiene nada de importancia, porque toda la gente miente. Pues si toda la gente lo hace, por decir algo, ¿no? Pero igual son muchas prácticas que el mundo le ve como normales. Es la vida normal. Nosotros, perdónenme la palabra, somos anormales, ¿no? Amén. Porque estamos en Cristo, tenemos una nueva manera de vivir. Despojamos del viejo hombre. Pero eso es poner en orden la vida. Entonces, cuando decimos que nuestra vida tiene que estar en orden, es porque todo aquello que es desorden en nosotros tiene que salir de nosotros para dejar el orden que Dios ha establecido. Cuando hablamos de las cosas que la gente deja por donde quiera, bueno, a veces cualquier rincón en la casa sirve de depósito para guardar lo que tal vez alguna vez te va a servir. ¿No es cierto? Si usted revisa su casa, usted va a encontrar trebejos ahí que tienen guardados. Porque tal vez algún día. Mi suegra recogía hasta el clavo mohoso que encontraba botado. Porque iba a servir. Bueno, quizá en algún momento le iba a servir. Pero yo pienso que cuando que si yo necesito clavos, los voy a comprar rapidito a la ferretería. No estar guardando viejadas. Bueno, pero guardamos cosas viejadas en la casa. No vayan a ir a ver mi garage. Guardamos cosas que nunca van a servir. Pero eso es en lo material. Pero en la vida personal de cada uno de nosotros guardamos muchas cosas que creemos que son buenas y que en algún momento pueden servir, pero que no sirven más que de estorbo. Estorban nuestra vida, nos limitan. ¿Para qué cosas pueden ser esas para nosotros? Pues hábitos, costumbres, maneras de hablar, todo eso que ya no debe estar en nosotros. Entonces, si guardamos malos hábitos, son desorden. Si guardamos malas costumbres, son desorden. Tenemos que identificarlas e ir poniendo en orden la casa para que, así como en el tabernáculo cada cosa estaba en su lugar, así en nuestra vida cada cosa esté en su lugar. De manera que usted tiene que aprender a tener un lugar para Dios primeramente. Un lugar para la familia. Porque hay gente que no le da el lugar que corresponde a la familia. Un lugar para la esposa, un lugar para los hijos, un lugar para el trabajo, un lugar para cada cosa. Eso es importante. Ahora, ¿por dónde hay que empezar? ¿Y por dónde empiezo? A veces la vida nos parece como un ovillo de lana que no tiene punta y que no le damos la punta. ¿Por dónde empiezo? Pues, por el principio, establecer metas. ¿Y qué es establecer metas? Es hacerse propósitos, pero propósitos firmes. Porque la gente hace propósitos de Año Nuevo todos los años. Los borrachos lloran a moco tendido y dicen, ya no me voy a emborrachar más. Y le pasa la cruda y otra vez está borracho. La gente hace propósitos. Este año sí me voy a poner a estudiar. Este año sí voy a ahorrar dinero. Este año, y se pasa el año y llegó el fin de año y no. Porque los propósitos no tenían metas específicas. Entonces tenemos que aprender a poner metas específicas. Cuando no tenemos metas no podemos poner nuestra vida en orden, porque vamos a ir llevando la vida como se presenta. El apóstol Pablo tenía una meta. Ahí está en Filipenses 3:14, cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta.
para la cual fui llamado, para alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Tenía una meta. ¿Y cuál era su meta? Era extender el evangelio en toda el Asia Menor. Él iba a Tesalónica, él iba a Éfeso, él iba a Galacia, él iba y hasta Roma, en todas partes, extender el evangelio, hacer aquello para lo cual el Señor lo había llamado. Entonces tenía una meta bien clara, olvidando lo que queda atrás. Eso es clave, olvidando lo que queda atrás. Y yo me preguntaba, ¿y qué cosas fueron las que Pablo nunca olvidó? Pues nunca olvidó el día en que andaba persiguiendo a los del camino, y en el camino a Damasco le apareció el Señor y lo confrontó. Y le dije, ¿qué andas haciendo, Pablo, persiguiéndome? Y él dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Cambió su vida totalmente. Eso nunca lo olvidó. Pasó el tiempo, se volvió predicador, se volvió misionero, se volvió escritor de cartas, se volvió establecedor de doctrina, se volvió todo. Y olvidó todo. ¿Qué cosas olvidó? Los títulos que tenía como fariseo, el linaje al que pertenecía, los títulos nobles, la importancia que tenía como un gran personaje. Todo eso lo he echado como basura para ganar a Cristo. Entonces, tenía una meta. Olvidó las cosas que ya no le servían para quedarse solamente con lo que nunca olvidó, el encuentro con el Señor Jesucristo. Usted puede olvidar todas las cosas que no le sirven para servir al Señor. Todo aquello que le estorba para servir al Señor es de desecharlo. Ya sea orgullo, ya sea descuido, cualquier cosa. Hay gente que tiene una reputación muy grande y que su reputación es más grande que Cristo. No. Eso, dice el apóstol Pablo, hay que echarlo como basura, porque lo importante ahora es servir a Cristo. Un breve testimonio. Cuando yo me resolví responderle al Señor su llamado al ministerio, fue un poco traumático, porque yo tenía mis amigos y mis compañeros de estudio y todo, y pues me conocían como alguien muy emprendedor, muy, ¿qué diría yo? Y un día de tantos me encuentro después de algún tiempo con un hombre, con un antiguo compañero de trabajo, y me dice, hey, Benny, ¿qué es de su vida? ¿Qué no sé qué? Digo, ahora soy pastor. No, hombre, qué desperdicio ese. Qué desperdicio de vida. ¿Cómo va a ser eso? Tanta esperanza que teníamos en usted. Bueno, esa era la esperanza del mundo, pero la esperanza de Cristo era otra, la mente. O sea, hay cosas que tenemos que darlas que para el mundo son muy buenas, pero para servir al Señor no son buenas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigamos a la meta. Tengamos metas importantes. Ahora, estoy hablando de una meta de servicio al Señor, pero usted puede tener metas diferentes, como por ejemplo, ¿qué les digo yo? Mejorar su nivel económico, o consolidar más a la familia. Metas, proyectos. Iniciar una carrera de estudios, cambiar de trabajo, bueno, metas, pero cada meta tiene que ser trabajada. ¿Saben cómo se llega a una meta? Dando el primer paso. Y después del primer paso, dar el siguiente paso. Y así ir caminando. A veces va a ser difícil en la vida cristiana que alcancemos las metas, porque hay muchas dificultades, porque tenemos problemas, porque surgió esto, porque surgió aquello, pero lo importante es seguir caminando.
Eso es importante. Entonces, eso es parte de ordenar nuestra vida, ¿verdad? A veces mire, ¿qué cosas son las que perjudican nuestras metas? La duda, la pereza, la indiferencia, los obstáculos. Eso nos detiene. Pero si somos determinados, vamos a ir adelante siempre. Entonces es importante tener metas bien definidas y bien claras en nuestra vida, en la vida personal, en la vida de servicio al Señor. Entonces es importante que nosotros definamos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar, para no vivir solo la vida como se presenta cada día. Como el ave que canta en el árbol y busca el bicho de cada día y al día siguiente otro bicho. Tenemos que tener metas claras. Ahora, necesitamos poner en orden nuestra mente. Necesitamos ordenar nuestras disciplinas, nuestra mente. Mire, el apóstol Pedro dice que pongamos en orden, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos, en el concepto bíblico, ceñirse los lomos era como ponerse el cinturón para trabajar. Usted sabe que muchos trabajadores que hacen fuerza con la cadera, se ponen un cinturón muy ancho, muy fuerte, ¿verdad? Bueno, eso es ceñirse los lomos, es estar preparado, prepararse para ir, seguir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces no dice vete al gimnasio a desarrollar músculos, no dice los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el plan de Dios, podemos ir adelante. Podemos deshacernos de todos los malos pensamientos. El apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 1:13, si lo tenemos ahí. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es estar uno en sus 5 sentidos, cabales, con un pensamiento claro. Esa es la actitud, esa es la que recomienda el apóstol Pedro cuando dice: sed sobrios, ceñid vuestros lomos, el lomo de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Abran la mente, abran el corazón, abran el entendimiento para saber qué es lo que Dios quiere de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? La vida del cristiano tiene que ser una vida de vigilancia sobre su vida personal y de oración. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe quién es el cristiano vulnerable a las tentaciones? ¿Sabe quién es? No es el que viene a la iglesia todos los domingos, no. Es el que no ora, porque no tiene la fortaleza que el Espíritu Santo le da. Entonces, cuando no oramos, estamos débiles porque Satanás pone pensamientos y vemos las cosas malas como no tan malas y caemos en la tentación. Pues el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y a veces la carne nos domina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ordenar nuestros pensamientos. ¿Y usted se recuerda cómo nos despedimos aquí en la iglesia? Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que debe nombre, todo aquello en lo que hay virtud, en esto pensar. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En las cosas buenas, en las cosas justas, en las cosas rectas. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Usted no va a escapar a que Satanás le ponga pensamientos pecaminosos en la mente. Sí se los va a poner. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un código de pensamiento.
lo bueno, lo justo, lo honesto, lo correcto, lo que es de buen nombre. Eso es lo que debemos pensar. Entonces debemos desechar. La palabra de Dios dice, reprender al diablo y de vosotros huirá. Y también dice que todo pensamiento que no viene de arriba, lo capturemos y lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras actitudes, porque no es solo los pensamientos, nuestras actitudes son importantes. ¿Sabiste que la gente es conocida por cómo actúa? Si usted tiene una actitud soberbia, va a ser orgulloso. Si usted no tiene aprecio por la gente, eso se le va a notar. Nuestras actitudes son importantes. Entonces, ponemos en orden nuestras actitudes. Ok, le estoy dando las claves. Ponga en orden sus pensamientos. Ponga en orden sus actitudes. Y busque las cosas de arriba. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, de versos 1-12. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y no está hablando de mirar aviones, ¿verdad? No. Está hablando de las cosas que Dios tiene en los cielos para nosotros. Lo que procede de Dios. Poner la mente, el corazón, la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra todo es temporal y pasajero. Usted puede llenarse de bienes materiales, pero pues eso se va a quedar aquí. Y al cielo lo único que se puede llevar es el amor de Dios, la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados. Es lo único que se puede llevar. Lo demás, todo se queda aquí. Bueno, entonces tenemos que entender que Dios sí tiene un plan para nuestra vida. Y el plan de Dios es correcto. Nosotros podemos hacer planes equivocados, pero el plan de Dios es perfecto. Por eso le dice el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 12:2 dice que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No está hablando de un tiempo determinado, sino a lo que el mundo, a cómo es el mundo. No está hablando del siglo XXI ni del siglo XX, no. Está hablando de las cosas que hay en el mundo, la vida en el mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está otra vez el concepto de Pedro. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Renovaos en vuestro entendimiento. ¿Y qué va a pasar cuando nuestro entendimiento es renovado? Vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es agradable, es perfecta y es la mejor. Nosotros podemos tener voluntad para unas cosas y no para otras, ¿eh? Pero la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser agradable y perfecta. Hay gente que le atribuye a la voluntad de Dios muchas cosas malas que le pasan. Que pasó tal cosa, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es que seamos salvos, perdonados, que vivamos vidas en reposo del Señor, tranquilas, con esperanza y con fe, que es lo que nunca debemos perder. Bueno, entonces, hermanos, estamos iniciando un año. Solo Dios sabe qué cosas van a pasar este año. Cosas que nosotros no sabemos. Ya Jesús dijo que en estos tiempos habría guerras, rumores de guerras, terremotos. Y el año, si de tragedia vamos a hablar, este año empezó en Japón con muchas tragedias. Un terremoto terrible como de los más grandes que han sucedido en la Tierra. Y luego al día siguiente se estrella un avión con 300 y pico pasajeros en el mismo aeropuerto. Tragedias. Bueno, pero juntamente con ello, para nosotros vienen las bendiciones de Dios. Y es sobre las cuales nosotros debemos estar expectativos. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Entonces, ¿quién está con nosotros? El vencedor. Solo Él sabe qué cosas pueden pasar. Pero a nosotros nos conviene poner en orden nuestra vida, las cosas, para que podamos llevar adelante los planes y agradar a Dios. Entonces, preparémonos para hacerle frente a las oportunidades que Dios nos dé y a las dificultades que se presenten en el caminar del año. No sabemos qué dificultades pueden presentarse. Hoy hay problemas sociales, problemas de la economía, problemas en la iglesia. Ya, usted sabe que en la iglesia católica ya el Papa ya autorizó las parejas gays. Eso es en el ámbito religioso. En el ámbito social, no, pues ya ni para qué le digo, ya usted sabe. Y así, cosas que están pasando en el mundo. En la política, pues ya no se diga. Unos para acá, otros para allá, unos liberales, otros progresos, otros comunistas, otros anticomunistas. Es un alboroto, ¿no? Pero en medio de todo eso hay un pueblo que conoce a Dios y que sabe que con Dios nuestra vida es diferente y que Él nunca nos va a dejar y que Él estará siempre a nuestro lado en las crisis y en los logros. Nosotros tenemos que tener expectativas, que Dios nos da oportunidades. Tenemos una gran oportunidad como iglesia para extender su reino, porque hay mucha necesidad en el mundo. A veces el mundo cree que no tiene necesidad, pero están necesitados de Dios. Creen que su necesidad la pueden ahogar en alcohol, la pueden ahogar en desorden, en lo que sea, pero su necesidad es conocer al Señor. Y nosotros estamos aquí porque somos la luz del mundo. El Señor dijo que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que la iglesia de Jesucristo tiene que alumbrar este mundo que está en tinieblas y nosotros debemos tener una meta. Cada cristiano debe tener una meta. Alcanzar más almas. Darle crecimiento a la iglesia. No por tener un gran número en la iglesia, sino porque el mundo necesita el perdón, la salvación y la vida eterna. Así que tenemos que trabajar para poner en orden nuestra vida. Les recuerdo entonces, en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, cada cosa estaba en su lugar. El candelero, la mesa, el lavacro, la cortina, cada cosa en su lugar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está cada cosa en su lugar? ¿O tenemos un caos? ¿Tenemos un revoltijo? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Bueno, comencemos por poner metas claras y precisas para que este año sea un año de bendición y podamos ver el favor de Dios. Los dejo con ese consejo